necesitas ser perfecta o que no puedes fallar en absolutamente nada porque si no, nada va a funcionar? Si es así, necesitas ver los siguientes 20 minutos en los que he intentado condensar un año de terapia y miles de dólares invertidos para yo poder salir de ese lugar. Porque hace un año yo era esa persona que sentía que no era lo suficientemente divertida o no tenía conocimiento suficiente o no tenía la experiencia para poder desarrollar algo y por ende tener éxito. Y en realidad lo que hacía era desgastarme mucho por querer encajar o por intentar ser aceptada por otras. Y lo que descubrí en ese año de terapia es que en realidad cargaba con una herida, y esa herida se llama la herida del rechazo. Esta herida del rechazo lo que hace es hacernos sentir que no somos lo suficientemente valiosas, que necesitamos la aprobación de otras personas para darnos cuenta que sí podemos hacer algo. Por eso, en este video quiero hablarte sobre todo lo que he aprendido y así demostrarte que tú también puedes salir de ese lugar y puedes valorarte a ti misma. Hola a todos, yo soy Vanessa de Una Oportunidad Más. Este video se va a dividir en 4 grandes puntos, pero antes de hablar de estos puntos quiero darte un poco de contexto, hablarte brevemente sobre mi historia porque a lo mejor te puedes sentir identificada. Yo he sido rechazada en diferentes momentos de mi vida, en diferentes situaciones y por diferentes personas. Eso hizo que yo sintiese que no era suficiente por mí misma. Entonces hacía cosas como, por ejemplo, si iba a conocer a alguien nuevo o iba a verme con alguien que ya conocía, siempre sentía que necesitaba llevarle algo o que tenía que ser más divertida de lo común porque entonces por mí misma no iba a ser aceptada. O por ejemplo, si iba a postular a algún trabajo, sentía que no tenía el conocimiento suficiente o que no tenía la experiencia suficiente y por ende no iba a resaltar y no iba a tener ningún éxito. O incluso si es que obtenía el trabajo, sentía que había sido simplemente suerte y que yo por mis propios méritos no me lo había ganado. Y eso fue muy constante durante muchos años de mi vida. Lo que yo no me daba cuenta es que sentía que yo era rechazada en el presente, pero en realidad estaba arrastrando un rechazo del pasado. Como decía, yo no me daba cuenta. Me doy cuenta cuando yo comienzo a llevar terapia, una terapia que se llama EMDR. No voy a hablar mucho al respecto porque no soy la especialista, pero básicamente esta terapia lo que hace es regresar en el tiempo para que tú puedas volver a revivir esos momentos de trauma, porque son traumas que arrastras hasta el día de hoy y crees que estás viviéndolo constantemente. Es así que yo me doy cuenta lo poco que me valoro y lo mucho que valoro al resto de personas. Y eso significaba un peso enorme encima mío y sentía que yo no era suficiente y que nada iba a funcionar y que yo nunca iba a ser exitosa porque yo no tengo esa capacidad. Pero en este video lo que te quiero demostrar es que si es que tú estás pensando eso o si tú estás pasando por un caso así, no tiene que ser así. Tu vida no es así y te estás mintiendo a ti misma si es que te estás diciendo eso constantemente. Ahora sí, hablemos de los 4 diferentes puntos. El primer punto es que necesitas romper ese ciclo de aprobación constante y para eso necesitas ser muy consciente de qué es lo que pasa por tu mente y cómo te hablas a ti misma. Para esto te va a funcionar súper bien el journaling. Te voy a dejar un video aquí porque siento que es uno de mis mejores videos y es en el que explico súper bien cómo el journaling te va a ayudar a conocerte, pero no solo eso, sino que te va a ayudar a romper ciertas creencias limitantes. Pero regresando a este punto, necesito que te hagas 2 principales preguntas. El primero es ¿cuántas veces al día emites un juicio de ti mismo, un juicio negativo? Y el segundo es ¿cuántas veces sientes que necesitas hacer algo más para ser aprobada, para sentirte suficiente? Tienes que hacerte estas 2 preguntas para entender cómo te sientes de ti misma. Y segundo, es que entiendas qué tipo de cosas son las que te hacen sentir insuficiente. A lo mejor cuando escribas esto te vas a dar cuenta que pues te dices a ti misma que no eres buena comunicadora, no eres buena estudiante, no eres buena emprendedora o no eres buena manejando las finanzas, etc. Lo que yo te recomiendo es que una vez que lo escribes, llóralo, es decir, siéntelo, porque generalmente nos sentimos muy fastidiadas, muy incómodas con ese algo con el que no nos sentimos suficientes.
y simplemente cargamos ese peso y todos los días nos despertamos diciéndonos, ok, hoy día voy a intentar ser mejor en esto, o simplemente no lo quieres hacer. Entonces, una vez que lo escribes, siéntelo, llóralo si necesitas, si lo crees necesario, porque es una manera de sacar este peso de encima que tienes. Ese peso es el que te hace sentir más estancada de lo que tú crees que estás. Una vez que ya aceptaste que no eres buena en algo, lo lloraste, por ejemplo, ahora tienes que ser consciente de que sin importar todo eso, tú ya tienes un ser y ese ser es más importante que todas esas cosas adicionales que tú sientes que necesitas. Aquí ya no importa el cargo que tengas o la profesión que tengas o la edad que tengas o qué tanto dinero tienes o qué tan divertida eres. Si te pones a pensar un poco, la familia que tú tienes o posiblemente muchos amigos te quieren a ti y ni siquiera saben cuál es tu cargo o qué tipo de trabajo tienes o qué tanto dinero tú ganas. Y te quieren simplemente por cómo eres. Si ellos te pueden querer así, ¿por qué tú no te puedes querer así? Tienes que ser consciente que tú eres valiosa por tu ser. Y todas esas cosas que he mencionado antes son añadiduras, son cosas adicionales que tú sientes que te falta para ser aprobado en una comunidad o en una sociedad. Pero lo que necesitas primero entender es que tú como ser ya eres relevante, tú como ser eres lo más importante. Y todas esas cosas que sabes más o que ganas o que tienes son cosas adicionales hacia arriba que te van a ayudar a ti a sentirte mucho más segura. Y por último, si tú no tienes el conocimiento o no tienes cierta experiencia, está bien, porque puedes construir de ahí hacia adelante. Puedes aprender, puedes hacer diferentes cosas de aquí hacia adelante. Pero la buena noticia es que tu punto cero eres tú y ese punto cero es mucho más positivo de lo que tú crees. Y desde ahí vas a comenzar a construir. Si tú crees que no eres buena comunicadora, bueno, vas a comenzar a trabajar para convertirte en una buena comunicadora. Si crees que no eres buena cocinera, vas a comenzar a practicar para convertirte en buena cocinera. Es algo en lo que se puede trabajar, pero algo en lo que no se va a trabajar y que tú no estás viendo es que tú como ser eres muy valiosa y muchas personas lo están viendo y la única que no está viendo eso eres tú. El segundo punto es que identifiques el origen de esas creencias. Una vez que ya eres consciente de qué tipo de creencias que tienes o qué tipo de cosas crees que tú no eres suficiente, ahora necesitamos entender de dónde vienen esas creencias. Y en este punto quiero resaltar dos cosas. El primero es que el lenguaje de la mente son esas ideas o pensamientos que tenemos, pero el lenguaje del cuerpo son las emociones. La mente no separa entre el presente, el pasado y el futuro. Simplemente pasan cosas y no es consciente del tiempo. Y ahí es donde, por ejemplo, funciona súper bien la ley de la atracción. Porque tú puedes imaginarte cosas que van a pasar en el futuro y atraer, etc. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una herida del rechazo? Sientes que en el pasado te rechazaron y por ende hoy, a pesar que no estás pasando por un momento de rechazo, comienzas a sentir las mismas incomodidades en tu cuerpo. Eso es lo que suele pasar. Y aquí te doy un ejemplo. Yo, debido a que tengo mucha ansiedad social, por muchos rechazos que yo he tenido en el pasado, hoy en día cuando me toca conocer a personas nuevas porque necesito comenzar a crear un círculo de confianza nuevamente, lo que me pasa es que un día antes yo ya tengo estos nervios, comienzo a sentir la ansiedad, comienzo a sentirme muy nerviosa, me da náuseas, por ejemplo, y esto sucede porque mi mente vuelve a traer ese recuerdo del pasado donde me rechazaron. Y hoy pienso que voy a ser rechazada nuevamente, a pesar que no estoy viviendo el momento. Y eso hace que mi cuerpo reaccione, que mi cuerpo sienta el miedo, la ansiedad, las náuseas, esas ganas de querer huir. Cuando pase eso, tienes que ser muy consciente
de que eso quedó en el pasado, ese rechazo que tuviste estuvo en el pasado y no tiene que ser tu presente, y que no porque te hayan rechazado en el pasado te van a volver a rechazar. Tienes que intentar resetear eso de tu mente y olvidar, y más bien imaginar que esa situación a la cual le tienes miedo va a ser algo positivo, va a tener un resultado positivo. Ahora, el resultado positivo no quiere decir que, en mi caso, por ejemplo, si yo voy a ir a un encuentro social, no quiere decir que voy a ir y voy a regresar con 10 amigas nuevas. No necesariamente puede ser así. Lo que yo hago, digamos, es simplemente setearme en la mejor posición para mí, que significa salir de mi zona de confort e ir a un lugar donde van a haber muchas personas. Eso para mí ya es haber ganado. Si en ese transcurso gano una amiga nueva, eso ya son puntos adicionales para mí. Pero que yo vaya a un lugar y que regrese sin amigos, está bien. Las personas no siempre te tienen que aceptar, porque tú no siempre tienes que aceptar a las personas. Recuerda que, y aquí ya hablo solo de la parte de amigos, recuerda que toda relación entre personas es eso, es una relación. Por ende, cuando una relación no funciona, no es porque tú tuviste la culpa o porque tú no fuiste suficiente o porque a ti te faltó algo. A lo mejor a la otra persona le faltó algo, a lo mejor la otra persona no estaba en su mejor día, no tenía ganas de socializar o simplemente no quería hablar con nadie. Y lo que tú haces es cargarte esa responsabilidad y sentir que tú no fuiste suficiente. Y no es así. Lo mejor que puedes hacer en estas ocasiones, ya sea en un entorno en el que vas a desarrollar nuevos amigos o vas a hacer algo nuevo o vas a comenzar un nuevo emprendimiento o trabajo, es simplemente recordarte que eso que te pasó anteriormente no tiene por qué volver a pasarte y que no tienes que arrastrar ese trauma, que tú puedes comenzar desde cero y que sobre todo tu ser, lo que tú eres realmente, es lo más valioso y eso es lo que va a atraer. Porque toda persona que se sienta segura de sí misma y sienta que realmente su ser es muy valioso por cómo es o por quién es, eso siempre va a atraer y eso siempre va a ser lo más valorado por otros. Tercer punto, cambia tus creencias para cambiar tu realidad. Ahora que ya entendiste cómo funciona tu cuerpo y tu mente, es importante ver cómo vas a crear nuevas creencias. Y para eso hay un flujo que te quiero compartir. Este flujo nace desde pensamientos y esos pensamientos crean o deciden de cierta manera y esas decisiones definen cuál va a ser tu conducta o tu comportamiento. Ese comportamiento a su vez te va a llevar a vivir ciertas experiencias y esas experiencias te van a generar diferentes emociones. Esas emociones te llevan a nuevamente los pensamientos. Entonces este es el ciclo que funciona para nosotros usualmente. Si es que tú te basas en una decisión basado en el miedo, porque tu pensamiento está basado en el pasado, en el rechazo, entonces lo que va a pasar es que como tienes miedo, vas a seguir tomando las mismas decisiones y esas mismas decisiones te van a llevar al mismo comportamiento, a las mismas experiencias, el mismo resultado y las emociones, etc. Y por ende simplemente vas a estar en un ciclo donde nada va a cambiar, todo va a seguir siendo igual. Y aquí te doy un ejemplo claro. Cuando yo comencé a crear contenido, yo tenía mucho miedo y de hecho lo había pensado por muchos meses, años, y no lo había hecho por miedo. Entonces, como yo tenía mucho miedo, no tomaba la acción de decidirme crear contenido, porque la decisión es lo primero. Y como no me decidía a crear contenido, entonces vivía en el mismo lugar y vivía simplemente quejándome de que las cosas no funcionaban para mí, etc. Y eso generaba que yo me sienta mal conmigo misma y me sienta decepcionada conmigo misma y la emoción obviamente era negativo. Y luego regresaba nuevamente a ese pensamiento de miedo, es decir, regresaba nuevamente a mi creencia limitante, pero nada cambiaba y seguía en ese ciclo de queja y de sentirme mal e insuficiente conmigo misma. Cuando tú decides cambiar, vas a comenzar a reestructurar una nueva creencia limitante. Entonces,
trayendo otra vez ese ejemplo. Yo tengo un pensamiento que es que quiero crear contenido, pero voy a comenzar a pensar en crear contenido, pero ya basado en el amor, no desde el miedo, sino desde la ilusión de esto puede ayudar a muchas personas, esto puede cambiar mi vida, esto puede enseñarme a mí diferentes cosas. Entonces, si yo comienzo esto desde otro pensamiento, lo que va a pasar es que mi decisión va a ser otra, es decir, voy a decir, ok, sí, voy a crear contenido. Después de eso voy a cambiar mi comportamiento, voy a cambiar mi conducta porque a lo mejor voy a aprender más para intentar comunicar de una mejor manera, etc. Eso me trae una nueva experiencia porque voy a vivir diferentes cosas y voy a entender diferentes cosas. Y esto me trae una nueva emoción y es la emoción seguramente de satisfacción porque logré salir de mi zona de confort y logré hacer eso. No importa si el resultado fue bueno o malo, y lo digo así porque mi primer video la verdad es que fue terrible a mi parecer. Así que no es una obra de arte, pero me sentí muy satisfecha de haber dado ese primer paso. Esa emoción generó una nueva creencia. Ya no es limitante, es una nueva creencia de, ok, lo hice y no pasó nada malo. Lo hice y ahora me siento feliz de que tomé ese paso. Y más bien lo que hago es agarrar esa experiencia para comenzar a dar los siguientes pasos. Es lo mismo que tú tienes que hacer con cualquier creencia limitante que tú tienes. Esa creencia limitante que tú tienes, primero la tienes que identificar y una vez que la identificas, comienza a ver cuáles son los siguientes pasos que tú puedes hacer para cambiar esa creencia, para cambiar esa sensación. Porque, claro, nuevamente, si tú te basas en el miedo de no quiero hacer esto y no puedo y no soy suficiente, entonces no vas a lograr salir de ahí, no vas a poder dar ese siguiente paso y por ende te vas a sentir muy insatisfecha contigo misma. Entonces identifica primero tu creencia limitante y comienza a identificar cada punto que te he mencionado para entender cuál es el cambio que tú puedes hacer para poder cambiar esa creencia y avanzar como tú realmente quieres. El cuarto punto es cómo empezar a cambiar tu percepción. No sé si te ha pasado, pero a lo mejor has tenido alguna amiga o familiares que te han dicho, oye, tú eres muy buena en organizarte, tú eres muy buena cocinando, tú eres muy buena haciendo negocios, pero tú no sientes eso. Y ese es solo un problema de tu percepción, porque tú no estás viendo claramente lo que el resto sí está viendo. Entonces aquí es importante cambiar tu percepción para sentirte más segura. Y es posiblemente también lo más difícil, porque cuando vas a dar tus primeros pasos, seguramente te va a volver ese miedo, te va a volver ese miedo de tomar ese paso, tomar ese siguiente paso, segundo, tercer paso. Cuando es así, lo que siempre me recuerdo y te recomiendo es que no se trata de evitar el miedo, sino se trata de hacerlo a pesar de él. Ser consciente que existe el miedo primero y segundo ser consciente que todos lo sentimos. Hasta las personas más sociales sienten miedo de conocer nuevas personas. Hasta las personas que son las mejores comunicadoras sienten miedo al momento de comunicarse. Entonces, obviamente tú también lo vas a sentir. Lo más importante es que no lo evites y luego de hacerlo, a pesar del miedo, disfruta ese gran paso que has dado, celébrate. Tienes que darle una emoción positiva a ti, a tu cuerpo, a tu mente, para que vuelva a relacionar esa creencia a algo positivo. Entonces, celébrate esos pequeños o grandes pasos que has dado porque eso va a ser muy relevante para ti. Y sobre todo, no sientas que tienes que hacer algo por obtener aprobación, sino que en ese momento date esa aprobación a ti misma, date cuenta que lo hiciste por ti y no esperes que alguien venga y te felicite, no esperes que alguien venga y te diga, ay, te salió bien. Olvídate del resultado, simplemente enfócate en la acción, en qué es lo que estás cambiando tú y cuál es esa nueva versión que está surgiendo en ti. Eso es lo más importante. Hice este video con la intención de ayudar a otras personas que puedan sentirse igual como yo me he estado sintiendo. Y además lo hice porque quisiera volver a verlo cada vez que me sienta débil, porque probablemente en un futuro a lo mejor me voy a sentir débil o voy a dudar de mí misma en algún momento y me gustaría volver a verlo.
Si sientes que este video resuena contigo o sientes que este video le puede ayudar a otra persona, compárteselo o dame los comentarios que tú creas para que este video no muera y más bien ayude a muchas otras personas más que seguramente se sienten muy chiquitas y sienten que no son suficientes y que necesitan aprobación. Porque lo peor de todo es sentirse que no vales lo suficiente. Y yo sé ese dolor que significa sentir eso. Si tú estás sintiendo eso, te abrazo desde aquí virtualmente. Y yo siempre lo digo, si sientes que quieres conversar con alguien, por favor escríbeme porque voy a intentar hacer el apoyo de cualquier persona porque para mí también hubieron personas que me apoyaron para poder salir de ese hoyo. Así que no estés sola, no te sientas sola, pide ayuda si es que puedes hacerlo con profesionales y si no, convérsalo al menos, convérsalo con las personas que crees que te van a escuchar y te pueden entender. Espero que este video te haya ayudado o haya resonado contigo, que es lo más importante, y si es que te gustó, déjame tu like o sígueme y nos estamos viendo en otro video. Bye.